Ya. Bueno. 1, 2, 3. Me escucho. Díganme si me escucho, por favor. Si hay algún problema, avísenme, por favor. Ya que perdí algo de práctica en el uso del Ustream. Aquí mientras me centro un poquito. Permítanme un momento, es que hago estos ajustes, no de último momento, sino de que luego esta miseria de ancho de banda es lo que me permite. También el puto Facebook que alenta cualquier cosa. Permítanme un momento, a ver. Clicar. Ok. Ok, si ven que estoy apresurado en cuanto a cortar un bloque, es que hincha. ¡Apúrate, madre! Perdón, es que no soy muy paciente con estas cosas. Y más cuando se alentan y andan con el coeficiente intelectual EPN. Ok. Ahí está. Chinga. Permítanme. Ahora sí, disculpen. Ahora sí, bueno, voy a empezar este programa dando una pequeña, tratando de complementar o ya dar con una mayor forma
La reflexión que estaba dando en el programa de prueba del día lunes es que estas 2 semanas son de prueba para ver si tengo el tiempo, la energía, si me alcanza el tiempo con las notas, la chamba, y si es así, poder regresar ya en forma las transmisiones, ver si regreso de 9 a 12 o de 10 a 12. No me gustan las transmisiones de 1 hora porque se va rápido el tiempo. Como decía, perdón por todo este desmadre, pero como es entre la memoria de esta máquina, que creí que iba a ser superior un poco, aunque sea un poco que la anterior, creo que están a la par, y más también lo que más influye es el ancho de banda, que es una miseria. El ancho de banda en México, que por lo general es una porquería. Y no es que haga todo al último momento, sino de que todo se alenta y se come el tiempo. También estoy vigilando el chat, el social stream, para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer durante el programa. Y reitero, vamos a iniciar este programa, esta transmisión, con una reflexión de por qué no votar. Una reflexión mía que yo les estaba tratando de dar, pero por el mismo ancho de banda que me estaba cayendo, no pude concretar. Bueno, ahí va. El por qué no votar. Empecemos en qué nos ha servido ir a las urnas cada 3 o 6 años, tachar un papelito, unos papelitos, ponerlos en unas cajitas y esperar como el melate un resultado favorable. ¿En qué nos ha servido? ¿En qué nos ha servido? Por ejemplo, ¿qué sería después de Cárdenas, del sexenio de Lázaro Cárdenas, que ahorita se estaría revolcando el pobre con todo lo que ha hecho el desgobierno de este animal? ¿En qué nos ha servido o favorecido ir a votar? En México, no quiero que metan cualquier otro sitio, Venezuela, España, Grecia, Brasil, etcétera. Son otros contextos, son otros lugares y otras situaciones. En México, para los mexicanos, ¿en qué nos ha servido votar? En mi muy humilde opinión, yo diría que, viendo y haciendo una reflexión tras todos estos años, no nos ha servido ni para puritita madre. Permite. Perdón. Espero que no se escuche nada. ¿En qué nos ha servido el voto? En nada. Reflexionemos. Demos algunos ejemplos. Díaz Ordaz, votamos o se votó para su sexenio. ¿Qué pasó? ¿Qué nos trajo esa votación? La masacre de Tlatelolco de 1968. En esa ocasión nos trajo nos benefició el voto en eso, en la masacre de Tlatelolco, en el asesinato de estudiantes que estaban luchando y exigiendo
la restitución de sus derechos que tenían en ese momento. Y aparte de que se le cuestionaba al hocicón ese, que otro ejemplo más, con López Portillo, de evaluación, que dijo que iba a defender el peso como perro, pues fue un perro muy esquelético. Y también una de las peores crisis económicas que el país ha sufrido. El sexenio de Luis Echeverría, Jueves de Corpus, otra masacre de estudiantes. En esas 3 ocasiones de inicio, ¿de qué nos sirvió ir a votar obedientemente, dejar el papelito en la boleta, esperar el anuncio de los resultados y vernos para las próximas elecciones? Vayamos a estos 30 años de neoliberalismo. Miguel de la Madrid fue un incompetente. Aparte, el cabrón se desapareció tras el terremoto de 1985. Y el pueblo se las tuvo que apañar sin el Estado durante esa emergencia. Y nos trajo también el inicio del neoliberalismo en México. 1988 a 1994, si no mal me equivoco, votamos fraude electoral. Uno de los más evidentes dentro del finales del siglo XX. ¿Qué nos trajo votar? ¿Salinas? ¿Privatizaciones? ¿La privatización de Telmex? Oigan, si no tuviéramos a esta bola de cabrones apátridas y aún Telmex fuera estatal, estaría mucho mejor. Yo diría que estaría mucho mejor que el Telmex de esta realidad. Privado e ineficiente. Hablemos de Telmex, haciendo un paréntesis. ¿De qué nos sirvió la privatización de Teléfonos de México? Servicios de telefonía fija y móvil de la chingada. ¿Se cortan las llamadas? ¿O ni entran? Internet así de la chingada. Un asco, un ancho de banda. Carajo, o sea, para lo que pagamos deberíamos tener un mejor ancho de banda. Con Salinas, el Tratado de Libre Comercio, la privatización, el inicio de la privatización de la banca, privatizaciones de empresas estatales, eso nos trajo, o con eso se nos benefició. Ir a votar. 1994-2000,
Zedillo. ¿Qué nos trajo votar? En sí, ¿en qué nos benefició el voto? Salir a votar. La privatización de los ferrocarriles, como decía en el programa pasado, a mí me hubiera gustado viajar en tren. En la actualidad, bueno, ahorita que tengo un poco más de conciencia o memoria. El Fobaproa, el rescate bancario, que los banqueros privados quebraron bien bonito y como chinampinas, y fue el pueblo, y es el pueblo quien los rescató y los está rescatando actualmente. Nadie que vendió los bancos en ese momento pagó impuestos. Vuelvo a los ferrocarriles, se privatizaron. Y ahí haciendo alusión a Noroña, que ya di mi comentario hacia él, no lo quiero volver a dar. Son tan modernos que ni siquiera los podemos ver, son invisibles. No hay tren de pasajeros. No hay casi tren de carga. Muchas empresas decidieron mejor transportar sus mercancías por carreteras, lo cual las hace más caras y provocan varios accidentes. En 2006, Vicente Fox Quesada. ¿Qué nos trajo o en qué nos benefició el voto? En especial votar por ese asno. ¿En qué nos benefició? Varios acuerdos de la entrega de la soberanía, bueno, no recuerdo cuáles eran, perdón. Varios acuerdos en sí que al final era la renuncia de nuestra soberanía. Nulo crecimiento económico, que por mucho que digan que los gobiernos del PAN fueron buenos, ese asno en la presidencia, también los amigos de Fox y el Pemex Gate, dos fraudes electorales en uno por parte del PAN y otro por parte del PRI, que al final se pusieron de acuerdo y dejaron que el pendejo ese fuera presidente. ¿Qué otra cosa hubo con Fox? El inicio o la precuela de esta masacre que estamos viendo, del inicio de la precuela del genocidio mexicano. Ahora vamos con algo más salvaje. 2006-2012. ¿En qué nos benefició salir a votar? ¿En qué nos benefició, chingao? En otro fraude electoral, que bien que que creo que sí se comprobó, pero sabiendo la impunidad que hay en el país, ni se hizo nada. El haya sido como haya sido de ese borracho. El inicio de la matanza de mexicanos. Y de algo voy a hablar en el siguiente bloque, que me lo recordó Gabriel Kurosaki. Regresando. Mayor entrega de la soberanía nacional, que agentes, por ejemplo, de la DEA, CIA y FBI podían estar aquí en el país y entrar y salir como
Pedro por su casa. La reforma laboral, esta que se aprobó al final del sexenio del borrachito ese, del enano genocida, en que gracias a esa reforma muchos jóvenes muy posiblemente están condenados a no encontrar trabajo, en especial, al acabar una carrera, ya sea que se titulen o no. ¿Qué más hizo Calderón? ¿Qué más hizo? Los gasolinazos entre Fox y Calderón. ¿En qué nos benefició salir a votar en esos 2 sexenios? En esa década. Gasolinazos, que es un asalto al despoblado, un atraco a cada mexicano, chingao. Oigan, somos productores o éramos productores de petróleo y terminamos con la gasolina tan cara. No como Venezuela, que ellos realmente sí refinan su propia gasolina. Si hiciéramos una comparación, carajo. Ellos tienen la gasolina más barata, no sé si del continente, pero sí, posiblemente, sin equivocarme, me puedo equivocar, de toda América Latina. El IVA 16%. El IVA también es otro puto atraco. Para eso está el impuesto sobre la renta. Carajo, el IVA es una causante más de inflación. También eso nos ha traído el ir a votar, obedientemente dejar un papelito en varias urnas, o varios papelitos en urnas diferentes. Y vamos a la actualidad, un fraude electoral de lo más salvaje, de lo más asqueroso, de lo más a lo pendejo, con robo de urnas, mapaches electorales, acción del crimen organizado. ¿Qué nos trajo votar en estas elecciones, chingao? ¿Qué nos trajo? Al pendejo ese, al copetón ese. Si muchos lo dijeron, empezando por Ruy, si muchos lo dijeron, que si en el sexenio de Calderón fue una pesadilla, en el sexenio de este hijo de la chingada iba a ser de terror. ¿Qué nos trajo de bien? ¿O en qué nos benefició salir a votar? La reforma energética, la renuncia total a nuestra soberanía, a nuestra mayor riqueza, la entrega del petróleo, no de Pemex. Bueno, que Pemex lo han ido desmantelando de poco a poco. Les sugiero que busquen las conferencias del doctor Alfredo Calife, son magistrales e ilustran mucho. En la reforma educativa, las represiones hacia la gente, la reforma en telecomunicaciones, que al final la licitación para la tercera cadena quedó en un puto chiste desierta,
que quien la ganó al final ya ni la pudo pagar, que al final benefició a Televisa y a TV Azteca, al duopolio, que es monopolio disfrazado. ¿En qué nos benefició ir a votar? ¿En la reforma fiscal? ¿Mayor aumento en los impuestos? ¿O nuevos impuestos? ¿El IVA ya a 16? Ah, no, con ellos sí eran a 16. Sí, con ellos sí llegó a 16. Perdón, si hubo un lapsus bruto y me equivoqué. Mil disculpas. ¿Qué más? ¿Qué más? La reforma financiera, que si tienes una deuda incluso de tarjeta de crédito puede estar a la cárcel. Carajo. O sea, si de por sí la gente no puede pagarlas porque no tiene, así menos. Si no tienen porque no les alcanza con todo lo que el mexicano normalmente trabaja. Perdón. ¿Creen que con esas medidas las van a poder, incluso con los embargos? ¿Creen que con eso van a poder pagar las deudas? ¿En qué nos benefició salir a votar? ¿Tlaclaya? ¿La ejecución en caliente de 22 jóvenes? ¿La tortura de, por ejemplo, 2 mujeres que fueron apresadas por la asquerosa policía del Estado de México? ¿Torturadas? ¿Violadas? ¿Ayotzinapa? La desaparición de 40 y muy posible masacre de 43 estudiantes normalistas que solo salían a pedir recursos y por lo general luchaban por una mejor calidad de vida y de oportunidades dentro y fuera de la normal, que le exigían al gobierno mayores recursos. Y al cansado Murillo Karam como procurador, también como ministro de la Suprema Corte a Eduardo Medina Mora, ese cabrón que fue un incompetente y que desmanteló tanto el CISEN y creo que ya si la PGR o la Secretaría de Seguridad Pública, no, es seguro que la Secretaría de Seguridad Pública. Él fue el predecesor de otro criminal, de Genaro García Luna. O Genaro García Luna. Que ahí voy a hacer otro paréntesis, que el caso Cassés, yo diría que la misma Florence Cassés fue víctima de secuestro perpetrado, no tengo pruebas, pero es mi hipótesis, perpetrado por la Policía Federal a manos de Genaro García Luna. ¿En qué nos ha ayudado o nos ha beneficiado el voto o salir a votar? Regreso a lo de Cassés, perdón. Ella fue una víctima más, señores. Ella fue una víctima más. Y a ella le echaron el muertito del secuestro cuando hicieron el montaje con Televisa. Carajo.
en lugar de pedir la cabeza de Cassés, piensen un poco, señores. Ella fue víctima, y no solo del montaje, y muy posiblemente de ese secuestro, porque nadie la identificaba como uno de los secuestradores. Y yo me imagino, igual es una hipótesis mía, que muchas de las víctimas que dizque rescatadas en ese, bueno, sí rescatadas, pero que fueron usadas para ese montaje, no se veían entre sí. Recuerden que también había sospechas de secuestros en contra de la, o por parte de la Secretaría de la Policía Federal, a manos de este criminal que nunca aprobó ningún examen de control y confianza. O sea, ¿cómo puedes tener a alguien encargado de la seguridad pública federal de todo el país, a alguien que no aprobaba esos dichosos exámenes de control y confianza? Y que, por ejemplo, Anabel Hernández, con sus investigaciones, destapó, puso al descubierto varias corruptelas de este hijo de la chingada. Y un ejemplo es en el aeropuerto de Toluca, que servía como hangar para narcotraficantes. Volvemos a este sexenio. Ciudad Allende. Bueno, de ahí podría calcular entre los dos sexenios. La desaparición de todo un pueblo, la masacre de todo un pueblo, que se convirtió en un pueblo fantasma. Ciudad Hidalgo, un grupo de jóvenes que fueron baleados por la policía, por los sicarios del sistema, porque no se detuvieron en un retén. Los retenes, señores, son ilegales. ¿Qué quiero decir? Artículo 16 de la Constitución, si no mal me equivoco, en el número, no en el contenido. Nadie puede ser molestado en su persona, propiedades, documentos, sin una orden previa de un juez. O sea, que nadie te puede cachar así como así, ni a tus hijos, ni a tu familia. Nadie puede entrar a tu casa así como así. Así como Pedro por su casa. Y nadie puede exigirte documentos sin la previa orden de un juez. Ni en el aeropuerto te pueden cachar. Si dices que no lo vas a permitir, estás en todo tu derecho. Y no tienen por qué obligarte a que te sometas a eso. ¿En qué nos ha beneficiado el voto? El dominio de los templarios, el charco de sangre que es Michoacán. Si las cosas realmente estuvieran bien como este pendejo dice, puta, las autodefensas, por mal o bien que le caiga a uno que a otro, no se hubieran alzado. ¿En qué nos benefició el voto? Castillo, el virrey Castillo en Michoacán, separando, destruyendo por dentro y por fuera las autodefensas, regresando el terror o aumentándolo en Michoacán. En cierto modo yo tengo cierto origen michoacano y me está dando como cosa, o sea, pensar eso. La privatización que se ha suspendido del agua, ese es otro beneficio del voto.
¿En qué nos ha servido votar? Hay otras alternativas que podremos probar. Cherán. En el Dragonario hay una pequeña recopilación de documentales, bueno, y videos sobre Cherán. Carajo, ahora resulta que, como muchos dirían, unos inditos tienen mucho más dignidad que nosotros. Que ellos ya entendieron, incluyendo el STLN, que votar aquí en México no sirve. Que ellos tengan, que pese a su origen humilde y sus escasos recursos, tengan la sabiduría de decir que el voto, que los partidos, que el sistema político electoral mexicano no sirve, y mandarlo directamente a la chingada. También, como también decía Álvaro Albarrán en el debate votar o no votar, elecciones 2015, cada vez más personas han ido cada vez más personas han ido a votar y no se han podido evitar los fraudes electorales. Bueno, mejor me equivoco y puede ser que aún no se ha alcanzado la cantidad suficiente de votos a favor de la izquierda, digámoslo así, para que, pese al fraude que quieren hacer, no se les haga. ¿Me puedo equivocar? Puede ser que el voto realmente sí tenga una utilidad, pero haciendo esta reflexión, o sea, y todos los argumentos que se han dado, están asomándose a la muy alta posibilidad de que el voto no sirve en México. Piénsenlo, ¿en qué nos ha servido votar? Perdón si hice largo entre la introducción del programa y todo este choro, pero quería concluir bien esto. ¿En qué nos ha beneficiado el votar? Piénsenlo. Hay que ver otras alternativas. Bueno, en mi caso, soy sincero, me cuesta trabajo organizarme. Soy de un carácter medio especial, en algún momento sí lo tendré que hacer. Pero ustedes también. Bueno, ustedes organícense. Yo hago lo que puedo a través ya sea del blog o ahorita con estos videos, con esta transmisión. ¿En qué nos ha beneficiado el voto, señores? Piénsenlo. Bueno, ya por acabar, hacemos un corto regreso. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, recuerden, no voten, no voten. Por allá lo que dice el IFE. Chinguen su madre.